Te hacen firmar un documento que dice que se pueden tardar de 12 a 48 horas en pasar a tu paciente, que tienes que firmar para que autorices. Entonces, cuando pues se tardan, pues ya tú qué dices. Llegamos a la 1 de la tarde del día lunes, pasamos todo el día, toda la noche, toda la mañana. Ingresaron a mi papá como a las 3 de la tarde en una silla, sentado. Se resbalaba, yo lo cargaba para enderezarlo, se quejaba de que ya estaba muy cansadito. Basta con detenerse en la puerta de cualquier hospital público para entender el tamaño del engaño, que resultó la promesa de que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Esperas inhumanas para ser atendido en urgencias, turnos eternos para una operación, burocracia y, para rematar, un disculpe, no hay insumos, vaya a comprar. Hace unos días Estela viajó de Texcoco a la Ciudad de México para que su hijo fuera atendido por apendicitis. En el Hospital General había quirófano, médico, pero no lo más básico para poder programar la cirugía de emergencia. Hilo para suturar. Sí, fue fácil. Aquí enfrente está la farmacia y no sé, la verdad, el medicamento no sé qué serían, 2 cajas y nos costaron 550. Y un hilo para suturar, uno me costó 480 y el otro me costó 750. Fue tardadito hasta que abrieron la farmacia que encontramos el hilo. Uno de los fracasos más significativos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con las mentiras y las decisiones equivocadas que se tomaron en materia de salud. Así lo dicen las cifras oficiales. Así lo cuenta personal médico, especialistas y pacientes. El desprecio a la salud que ha habido durante estos 5 años, 10 meses, va a tener repercusiones a la larga. Hemos retrocedido en salud, esa es una realidad. La simple decisión de desaparecer el Seguro Popular y transitar al INSABI de 2018 a 2020 dejó a 15 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. La destrucción del sistema de salud que atendía a decenas de miles de mexicanos sin seguridad social fue el primero de varios errores del gobierno federal. Sustituir al Seguro Popular con el Instituto de Salud para el Bienestar resultó un fracaso. El INSABI duró apenas 3 años y medio, de noviembre de 2019 a mayo de 2023. Es un gobierno que ha descuidado la salud, es un gobierno que ha orillado a la población mexicana a atenderse en servicios privados. Cayó en 75% la operación de consulta médica. O sea, ¿cuántas personas hemos dejado de diagnosticar en este momento, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión y de cáncer, que son las 3 principales causas de muerte en México? Con la llegada de López Obrador estalló el peor desabasto de medicamentos del que se tenga registro en la historia del país. Los primeros en alzar la voz fueron los papás de niños con cáncer, a quienes el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó golpistas. 2021 se dibuja en la historia de la información que tenemos en la compra pública, quizás como de los peores años en el abasto, quizás dejando en un promedio un desabasto cercano al 30% respecto a comportamientos históricos. Otra mala decisión fue esta destrucción del sistema de compra, distribución y abasto de medicamentos, que nunca se encuentra la manera no solo de comprar medicamentos, sino de llevarlos a los centros de distribución. Hoy el desabasto continúa. Los otros datos del presidente no alcanzan para ocultar lo que ocurre en clínicas, centros médicos y hospitales de especialidades. Estamos carentes en este momento de analgésicos. Así el paciente llegue con mucho dolor, nada más le pongo ketorolaco o tramador. No todos los analgésicos que contábamos anteriormente. Cuando llegan al servicio de urgencias, desafortunadamente, y los médicos lo han dicho, a ellos les da pena. Y no es que no haya camas, el problema es que el material no lo tenemos. Si llegase a internarse un paciente, mínimo tiene que esperarse de 2 a 3 semanas para que lo operen.
Ni con la megafarmacia del presidente se logró frenar el desabasto. Como revelamos en Latinus, la inauguración fue un montaje. No había vacunas ni medicamentos de la red fría y en los primeros 2 meses apenas llegaron 146 piezas de 10 tipos de quimioterapia. De acuerdo con la organización Cero Desabasto, de diciembre de 2023 a abril de 2024, la megafarmacia solo entregó 648 medicamentos de los 7,593 solicitados. Los errores del gobierno de López Obrador en materia de salud fueron más evidentes en la pandemia de COVID-19. No hubo capacidad de reacción, se tomaron decisiones que muchos consideran criminales y se puso al frente a Hugo López-Gatell, un funcionario que, en medio de olas de contagio que dejaban cientos de personas muertas, hablaba de la fuerza moral del presidente y aconsejaba no ir al hospital a menos de sentirse muy mal y pertenecer a un grupo de riesgo. El resultado, cerca de 300,000 muertes por COVID-19 en México, que son atribuibles a la pésima gestión del gobierno, de acuerdo con el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia. La incompetencia fue tan grande que la Organización Mundial de la Salud cuestionó las decisiones de las autoridades federales y los estudios internacionales exhibieron el desastroso manejo de la pandemia, que puso a México como uno de los países donde hubo mayor cantidad de fallecimientos. La negligencia gubernamental alcanzó su máximo nivel en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que sin el consentimiento de los pacientes entregó miles de dosis de ivermectina, un medicamento utilizado para eliminar piojos. Esto como parte de un tratamiento cuasi experimental para tratar los síntomas del COVID-19. El haber realizado un experimento sin ninguna base científica, sin ningún comité de ética, y luego publicarlo en una revista pensando que lo que habían hecho era muy bueno. La ivermectina es uno de esos crímenes que cuesta trabajo pensar que en un gobierno liderado por un científico se llevó a cabo. Y para rematar, la compra y aplicación de miles de vacunas contra COVID de calidad y eficacia desconocida, no avaladas por la Organización Mundial de la Salud, y el engaño de una vacuna mexicana que llegó 3 años después de la pandemia y que hasta hoy su uso es un misterio. Las pésimas decisiones también arrastraron a los gobiernos estatales, que perdieron sus sistemas de salud consolidados y ahora se enfrentan a la burocracia e indiferencia del IMSS Bienestar, el nuevo experimento de la administración de López Obrador. Los especialistas coinciden en que reconstruir el devastado sistema de salud será una labor complicada para el gobierno de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Las personas que van a ir al IMSS Bienestar no se van a atender en los hospitales de alta especialidad del IMSS, ni van a ir a las clínicas familiares del IMSS. Eso es un hecho. Hacen falta explicaciones sobre qué va a pasar con el tercer nivel de atención. México está invirtiendo el 3% de su PIB cuando debería invertir más del 6%. No hay manera de que esto mejore.